Capítulo 4. Confianza en las arenas. Parte 5. Su conciencia continuó escuchando el sonido de cosas rompiéndose, huesos siendo masticados, su cerebro siendo aplastado, sus ojos estallando y salpicando como uvas demasiado maduras, su cráneo. Fue su cráneo el que se rompió. Y dentro, todas esas cosas importantes se mezclaron. Todo se combinó mientras su conciencia y sus recuerdos se volvían del color de la carne y se transformaban en vómito. Era un dolor que partía la cabeza. Mientras pensaba eso, su conciencia se burló de él. Tu cabeza ya está partida, y todo dentro de ella ya está salpicado. Perdiste la parte que te permite sentir dolor hace tiempo. ¿De qué estás hablando? Su cerebro para almacenar recuerdos estaba aplastado, su órgano para pensar destruido, y todas las partes cruciales para simplemente mantener las funciones vitales habían reventado. ¿Qué había más que la muerte? La gente que acababa así moría. Así que, naturalmente, Subaru Natsuki también había. Barusu. Contrólate. Su conciencia desatada fue agarrada de raíz y arrastrada a la fuerza a un lugar luminoso. Cuando regresó, lo primero que sintió fue a otra persona gritando su nombre. No era solo una voz. Podía sentir una suave palmada en la mejilla. Y la sensación de arena en la boca. Barusu, despierta ya. No me hagas quemarte los párpados. NGH. Oyendo una amenaza tan aterradora como la primera cosa al despertar, su conciencia emergió rápidamente. Guiado por esa voz, su conciencia surgió de un mar de oscuridad, rompiendo la superficie del agua. ¿Estás despierto, Barusu? Justo delante de él, vio el rostro de Ram, con sus ojos rosados entrecerrados, peligrosamente cerca. Tan cerca como para sentir su aliento. Tan cerca como para que sus labios se tocaran accidentalmente. Por supuesto, Ram no tenía intención de hacer algo así. Era solo que el entorno era oscuro, y no podían verse las caras sin estar tan cerca. Una respiración. Cuando Subaru exhaló, Ram se alejó lentamente. La oscuridad que coloreaba el mundo parecía irreal, y Subaru cogió un puñado de arena para comprobar que realmente estaba allí, y también, pudo darse cuenta de que había muerto y se había reiniciado de nuevo. Confirmando que su corazón latía, se tomó su tiempo para recordar lo que había sucedido. El momento de la muerte siempre era intenso, y su recuerdo perfecto era tan desagradable como siempre. Sin embargo, al atravesarlo, trazó los pasos que había dado hasta su muerte. El vívido recuerdo de la insignificante discusión que le había hecho estallar, que se había convertido en una pelea a gritos y luego en una orgía asesina, asomó de repente la cabeza. ¿Barusu? Ram parecía sospechar del estado de Subaru, pero no tenía capacidad mental para responderle. Los ojos le daban vueltas de náusea. Cuando se trataba de su propia muerte, era un veterano. Había experimentado más veces de las que podía contar con las dos manos. Pero eso tampoco significaba que estuviera acostumbrado a la muerte. Eso también se aplicaba a su propia muerte, por supuesto, pero también a la de los demás. Para sus camaradas y amigos o para cualquier otra persona, le asustaba morir él mismo, pero la idea de que muriera alguien a quien conocía era suficiente para desgarrarle el corazón, más aún con lo espantosa que había sido la muerte de Ram. Ese fue el peor golpe de todos, y algo que nunca había experimentado antes. Intentó desesperadamente no recordarlo, pero eso no era diferente de intentar recordarlo. El sangriento destino de Ram, el vil acto de Patlas. Cuanto más intentaba olvidarlos, más vívidamente veía los mechones de pelo rosa que sobresalían de los colmillos del dragón de tierra y los restos de su cabeza tendidos en el suelo. Como resultado, no pudo contener las náuseas que brotaban de su interior y vomitó en la arena, pero su estómago y su garganta no pudieron recuperarse del shock de aquella muerte. Se quedó encorvado, con espasmos, mientras la baba le resbalaba por la boca. Todo eso después de despertar. ¡Qué patético! Una voz fría cayó sobre Subaru mientras se doblaba a cuatro patas en la arena, jadeando desesperadamente. Ram estaba a su lado, mirándole. Su fría actitud le recordó su discusión justo antes de morir. Al recordar la rabia y el ansia asesina que se habían apoderado de él sin motivo, la discusión que se había convertido en una lucha a muerte, la forma en que se había dejado vencer por sus impulsos, le dolió el pecho y se asustó. ¿Y si algo así volvía a ocurrir? No te atrevas a morder. NGH. Con ese único prefacio, Ram le sujetó la barbilla con el dedo. Subaru se quedó helado por la sorpresa, pero sin hacerle caso, Ram abrió la boca, y con cara de aburrimiento, le metió el dedo blanco por la garganta. Ya basta. Sabía que eras un torpe hasta la médula, pero si ni siquiera puedes hacer esto, ¿cómo vas a ser mejor que un bebé? La garganta de Subaru fue violentamente asaltada, pero debido a ello, su estómago y su garganta,
que solo habían sufrido espasmos, se adaptaron a aquella nueva conmoción y expulsaron con naturalidad las náuseas que se agolpaban en su interior. Todo lo que salió fueron jugos gástricos y saliva, pero hizo que Subaru se sintiera mucho mejor que antes de haber sido capaz de sacar nada. Hugh. Lo siento. Ya estoy bien. Oh. Bueno, me alegro de que hayas podido sentirte mejor. Tú. Subaru se limpió la boca con la manga mientras Ram se encogía de hombros y respondía con palabras de bebé. Tenía sus quejas con esa actitud, pero era cierto que su incapacidad para realizar esa función corporal natural le ponía al mismo nivel que un bebé lactante. No tenía terreno en el que apoyarse para discutir con la mano de Ram que seguía acariciándole suavemente la espalda. Era un tipo de consideración incómoda y difícil de entender. Puedes dejarlo de la mano. Más importante, esto es, recuerdas la luz de la atalaya y la grieta en el espacio haciéndose añicos, ¿verdad? Fuimos tragados por esa fisura y acabamos arrojados aquí. Ram señaló los alrededores con la barbilla mientras a Subaru se le escapaba su mano en la espalda. Al oír eso, Subaru se llevó una sorpresa que tardó en registrar. Subaru ya había muerto 3 veces mientras intentaba despejar las dunas de Auguria. Pero su punto de reinicio esta vez era diferente de los 2 anteriores. Se había movido desde justo antes de enfrentarse al jardín de flores en la superficie hasta el punto de inicio del laberinto de arena después de separarse de Emilia y los demás. Pareces patético. La cara de Subaru se había puesto rígida al darse cuenta de lo que había pasado cuando el dedo de Ram le tocó de repente. Mirando hacia esa calidez, vio a Ram asintiendo, su expresión sin cambios. No te pongas nervioso. Tranquilízate. Lo que ha pasado, ha pasado. Ahora mismo, tenemos que mantener la calma y aceptar la situación en la que nos encontramos. Aunque eso quizás sea pedirte demasiado. La suave voz de Ram y el calor de su dedo le ayudaron poco a poco a superar el pánico que le invadía mientras estaba arrodillado sobre la fría arena. Sin embargo, los pensamientos de Ram y la confusión interna de Subaru no estaban del todo alineados. Ram pensaba en el hecho de que habían sido aparentemente alejados y separados de sus compañeros, mientras que Subaru pensaba en los hechos combinados de su muerte anterior y de que el punto de reinicio había cambiado, pero ambos estaban superando fuertes sacudidas. Finalmente, Subaru digirió lo que Ram estaba diciendo, y su reflexión, y exhaló lentamente. Ram, ¿qué? Tu dedo se siente bien, BGH. No tientes a tu suerte, Baru su punto. ¿Podrías por favor no usar mi nombre como si fuera algún tipo de insulto? Subaru se comió una bofetada como pago por su descuidado comentario y se quejó con los ojos llorosos. Pero Ram se estaba limpiando apresuradamente el dedo con arena, lista para derribar esa petición inmediatamente. Justo cuando pienso que está siendo extrañamente amable, de repente este es el trato que recibo. Pero Subaru experimentó una sincera sensación de alivio ante un intercambio con ella que era como de costumbre. No había mejorado la situación en absoluto, pero aún así, se sentía como si se quitara un peso de encima. Debido a eso, sin embargo, había una cosa más que quería decir, antes de que el escenario comenzara a moverse de nuevo. ¿Qué? Al ver que Subaru la miraba, Ram arrugó la frente dubitativa. Mirándola a los ojos rosados, Subaru respiró hondo. Ram, la razón por la que te agarré cuando pasó esto es porque estaba agarrado a ti antes de que el mundo empezara a hacerse añicos y porque en ese momento eras la persona más débil y la más cercana a mí, y ¿por qué me agarraste a mí y no a Rem? Al escuchar su explicación, el rostro de Ram se fundió con el del Ram que le había interrogado antes. Estaba muy claro que ninguno de ellos estaba en sus cabales cuando estalló aquella pelea antinatural. No estaban tranquilos, y todo tipo de pequeñeces se amplificaron y se convirtieron en una furia asesina. Había sido una situación imposible, el peor tipo de cosa que podía ocurrir, causada por densidades tan extremas de miasma, pero Subaru tampoco creía que no se hubiera dicho alguna verdad persistente en aquel momento. En ese momento, no te estaba midiendo a ti ni a nadie en la balanza. No tenía la compostura para hacer algo así, y mi mediocre capacidad para actuar en una situación extrema es al idiota. Subaru trataba desesperadamente de explicarse cuando Ram le interrumpió con una sola palabra cortante. Subaru levantó la vista ante aquella inesperada respuesta solo para que el dedo de Ram le tocara la nariz. O mejor dicho, ella le había señalado con el dedo, y él le había metido el dedo en la nariz al levantar la vista. Un dolor agudo le golpeó. Estoy harto de tus tontas excusas. No tiene sentido seguir culpándote. Tampoco tiene sentido buscar a otro a quien culpar. Tienes cosas que deberías estar haciendo en vez de perder el tiempo así. Lanzando un suspiro, Ram cogió la linterna que tenía al lado. Le dio un golpecito en el costado y el mineral de ragmita que contenía empezó a brillar tenuemente, rompiendo la oscuridad del laberinto. Ya hemos perdido bastante tiempo contigo derramando tu estómago por toda la arena, lo sé. ¿Y los demás? Están separados en su mayor parte. Aparte de ti y de mí. Parece que ya han vuelto.
Se limpió la boca con la manga mientras se odiaba por la desvergüenza de hacer una pregunta de la que ya sabía la respuesta. Al levantar la vista, la luz del farol que sostenía Ram chocó con la de otro farol. Anastasia y Patlas habían regresado tras echar un vistazo a su alrededor. El corazón de Subaru se estremeció ante el rostro gallardo y amenazador del dragón de tierra que apareció a la luz. «¿Qué estúpido puedo ser?». Agarrándose con fuerza al pecho, Subaru apretó los dientes, tragándose la debilidad que afloraba en su interior. No había ninguna razón para que ahora se dejara frenar por aquel loco roce. El hecho de haber sido asesinado por Patlas había dejado una profunda cicatriz en su corazón. Aún así, ya se había enfrentado muchas veces a gente que le había matado. Cierto, también pasó lo mismo con Rem y Ram. Al principio, en este punto, Ram incluso le había mostrado un poco de amabilidad, incluso si podía ser un poco difícil de entender. Y Rem había hecho tanto por apoyarle, le había salvado de la desesperación. Sus relaciones habían sido malas al principio, y ambos no solo habían intentado matarlo, sino que incluso lo habían matado antes. Comparado con eso, lo que acababa de pasar con Patlas ni siquiera era fruto de sus verdaderos sentimientos. Gracias a Dios. Así que estás despierta, Natsuki. Gracias por ir a echar un vistazo. ¿Has encontrado algo? Ram y Anastasia empezaron a hablar. Iban a empezar a discutir qué hacer en adelante y cómo atravesar el laberinto de arena. Él tenía que unirse y hacérselo saber. Para asegurarse de que la tragedia no se repitiera. Ya he superado el hecho de que morí y los efectos de lo que sucedió antes de eso. Así que el dolor y la sensación de pérdida que siento son solo mi imaginación y no son reales. Vencer todo eso es mi batalla, y tengo que superarla con todos a salvo. Para ello, necesitaba lucha, Subaru Natsuki. No tienes tiempo para estar temblando de miedo. Se tragó su miedo y respiró hondo. Para corregir los errores que había cometido en su anterior asalto, para cambiar las cosas esta vez. La dragona de tierra negra miraba a Subaru con preocupación en los ojos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.